Bendiciones, pastor. ¿Puede escucharme? Perfecto, perfecto. Muchas bendiciones, pastora. Bien. No quiero comenzar sin Un agradecerle gusto por su saludarle. tiempo. Bien. Amén, amén. Bueno, para Gracias. los que van a estar escuchando esta entrevista, que no se la tienen que perder, quiero contarles que hoy vamos a entrevistar al pastor Carlos Gil. Él es venezolano, pero está ahora en Lima, Perú, ¿verdad? Su ministerio es Linaje Escogido. Amén. Así que, bueno, bendecimos esta entrevista y que sea para bendición de todos los creyentes que van a estar escuchándolo, pastor. Estamos en tiempos finales. La pandemia tiene que ver con los tiempos finales. ¿Qué espera Dios? Que la iglesia aprenda en todas estas cosas que están ocurriendo en el mundo. Bueno, primero agradecerle, pastora, por esta entrevista, saludarle, extenderle igualmente saludo a toda su grey, toda la familia que usted lideriza y, bueno, toda la gente hermosa de Argentina y los demás países que igualmente verán la transmisión en las diferentes redes sociales. Les bendecimos en el nombre de Jesucristo. Con respecto a su pregunta, ¿no? El tema escatológico es un tema muy amplio y bueno, el cuerpo de Cristo maneja diferentes posturas y se respetan las diferentes escuelas. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, ahí se está cumpliendo lo que Jesucristo mismo profetizó, que tomarían por tardanza su venida. Y hay muchos en el pueblo de Dios que cuando se habla del último tiempo piensan que sí, se está, pero solamente es principio de dolores, pastores, ahora es que falta. Y entonces como que bueno, ahora es que falta. Pero ¿qué dirá la palabra del Señor? Nada más quiero compartir unos 2 versículos porque bueno, por encima de nuestras opiniones, lo que importa y tiene peso es la palabra del Señor. Absolutamente. Uno de esos primeros textos es Hebreos capítulo 1, verso 1, donde dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Mire, cuando escribe el autor de esta carta, dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos y por quien asimismo hizo el universo. Quiere decir que esta carta, cuando se escribió, algunos piensan que fue unos años antes del 70 después de Cristo, antes de la destrucción del templo en Jerusalén. Y ya el autor dice: en estos postreros días Dios nos ha hablado por medio del Hijo. Entonces Jesucristo inauguró los últimos días y estamos en el año 2021. Quiere decir que en términos humanos estaríamos hablando de los últimos días de los últimos días, tiempo de gracia. Y el último texto, para tomar en consideración aquellos que están viendo esta transmisión, es sobre primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 18, donde el apóstol ya anciano dice: hijitos, ya es el último tiempo. No dice que vendrá el último tiempo, no. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, pero es por esto conocemos que es el último tiempo.
Entonces, reitera, ¿no? El último, ya es el último tiempo. Entonces, Hebreos, últimos días. Entonces, la Biblia habla en ese lenguaje, significa que este periodo que estamos viviendo como iglesia es un tiempo de gracia, es un tiempo de misericordia y es un tiempo que como iglesia nuestra labor es extender el reino, predicar, hacer discípulos a las naciones, predicar a toda criatura hasta que el Señor en su tiempo, que solo Él sabe, bueno, cumpla las cosas que están profetizadas en la palabra del Señor. Amén. El apóstol Pablo nos cuenta en 2 de Corintios 12 que él tenía un aguijón en la carne, que era algo así como una bofetada, un mensajero de Satanás, ¿no? Que lo abofeteaba. Y algunos estudiosos dicen que pudo tener que ver con problemas en su visión, otros dicen que problemas de otra índole a nivel salud, algunos dicen que eran las tentaciones contra, en realidad no lo aclara la palabra. Y el apóstol Pablo, tremendo hombre de Dios, le ruega 3 veces al Señor, quítame este aguijón. Y el Señor le contesta, bástate mi gracia. Y también entendemos en esa palabra el poder que hay en la debilidad del cristiano. ¿Por qué apunto a esto? Porque se ve mucho cristiano quejoso. Y a veces Dios contesta, bástate mi gracia. Así es. ¿Qué es bástate mi gracia? ¿Cuál es esa fuerza que se ve en la debilidad del cristiano, pastor? Bueno, ese pasaje bíblico, igual hay pasajes bíblicos que tienen muchas o varias interpretaciones. La primera pregunta, que tiene que ver igualmente con temas escatológicos, hay diferentes posturas, diferentes escuelas, igualmente con el pasaje del cual hizo mención del aguijón que el apóstol Pablo tuvo que afrontar, que tiene varias interpretaciones, que si fue la enfermedad, que si fue las persecuciones que sufría, en fin. Lo cierto es que si hay algo que Pablo resalta en sus cartas era la gracia de Dios. Y Pablo, con todo y ser apóstol, era un hombre que dependía de esa gracia. Dice, todo, no es, yo he trabajado más que todos los apóstoles, dice en una carta, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Es decir, que la gracia no es simplemente una letra, una doctrina, un libro teológico, sino que es una verdad que era carne y parte funcional en el apóstol Pablo, que todo lo que él hacía, todo lo que él vivía, todo lo que él expresaba, se le daba un reconocimiento que no era por mérito propio, por esfuerzo propio, sino en base a la gracia de Dios. Y es en esa gracia que tenemos que abrazar, echar mano de esa gracia, también en más en estos tiempos que se están viviendo. Absolutamente. Entonces es muy importante el comprender la gracia de Dios, el apoyarnos en la gracia de Dios, que no es solo una palabra, como usted lo dice. Pastor, creo que usted en esto va a concordar conmigo. Hay mucha división en la iglesia actual. Esta denominación, aquella denominación, a su modo de ver las cosas. ¿Por qué hay tanta división? Porque es una división, a mí particularmente me duele ver una iglesia dividida en tantas denominaciones. Y ¿por qué hay tanta división en la iglesia? Bueno,
Ay, pastora. Es una persona que nací en un hogar cristiano, padres cristianos, es decir, desde pequeño, desde muy pequeño sé lo que es la vida de la iglesia, desde muy temprana edad graduado de seminario teológico, pero también desde muy jovencito, adolescente, sirviendo al Señor. Y bueno, Dios en su gracia me ha permitido estar en República Dominicana, Colombia, Ecuador y bueno, ahora en Perú. Entonces, esa respuesta la puedo dar no simplemente en un criterio subjetivo así, sino que me ha tocado vivirlo, palparlo, ¿no? Y entre tantas divisiones y diferentes pensamientos, yo creo que las cosas que está afectando hoy día al cuerpo de Cristo son los extremos. Hay un extremo totalmente donde nada es pecado y un extremo donde todo es pecado. Y recuerde que Jesucristo estuvo en la cruz, pero estuvo en el centro. Entonces, hay aún mismo Moisés hablándole a Josué, le dice, no te vayas a la diestra ni a la siniestra, es decir, no te vayas, Josué, a un extremo ni a otro extremo. Entonces, esos extremos es lo que yo veo que es lo que ha perjudicado y está perjudicando al cuerpo de Cristo. Ese extremo de legalismo, donde todo es pecado, todo es malo, desde lo más simple, lo más pequeño, todo lo condena, a lo que nada, absolutamente nada es pecado, donde no hay ninguna diferencia entre un hijo de Dios y alguien que no lo es. Entonces, esos extremos trae confusión, trae conflicto, y es por eso que eso tiene que más bien llevarnos a la centralidad que es Cristo y la centralidad de la palabra, ¿ves? En ese aspecto. Sí. Y a sostener más el amor al prójimo. Yo particularmente estoy viendo, y con mucha tristeza lo digo, estoy viendo mucha soberbia en los púlpitos, y eso es grave. Si pudiera enumerarme problemas que una iglesia debe erradicar cuando se enquistan determinadas cosas y hay que erradicarlas, ¿cuáles son? Yo le tiro una, la murmuración. A nivel de iglesia local. Sí, exactamente. Bueno, es que a nivel de iglesia local, yo creo que uno de los mayores problemas es la deshonra. La deshonra. Donde simplemente usted como pastora de repente trae un invitado y usted tiene tantos años en el ministerio, tanto tiempo predicando y enseñando una temática, hablándola, y como que sin nada, por deshonra. Pero viene alguien externo, como un paracaídas, y entonces, wow, pastora, Dios me habló, Dios me ha dado una palabra, y uno, hijo, pero yo tengo eso enseñando desde que creíste, desde que te bauticé, pero entonces allí deshonra. Entonces la persona, hasta que no honre la autoridad que Dios le dio, que la voz de Dios en la tierra es esa autoridad que Dios colocó al frente de ti para formarte, enseñarte, discipularte. Entonces, hasta cuando se revele esa honra, es cuando entonces vienen los cambios. Entonces, cuando hay la deshonra, hay entonces que viene esa murmuración que usted dice, esa desobediencia, deslealtad, división por la deshonra. Entonces, más que todo allí en ese particular,
pienso que es un tema de revelación de honra en el cuerpo de Cristo a nivel local. Me gusta mucho cómo lo define, la verdad que de mucho aprendizaje como lo está definiendo, que muchos entonces de esos cánceres simbólicos no espirituales de la iglesia tienen que ver con la deshonra de la autoridad espiritual, son, digamos que son consecuencias. ¿Por qué vemos tanto cristiano mundanizado, tanto cristiano carnal? Por lo menos en Argentina se percibe así. Cristiano de que, bueno, está bien, voy, me congrego, pero salgo y al Señor lo dejo ahí adentro de la iglesia, no me lo llevo. ¿Cómo se combate eso? Porque a veces los pastores nos matamos dándole la palabra, las sanas doctrinas, estamos horas y es como que semilla que uno tire se la llevan los pajaritos. Y sí, porque bueno, en realidad triste y doloroso que bueno, hoy día se ve un cristianismo, ¿cómo le explico? Nominal, donde prácticamente era católico por nombrar una religión de tantas, ¿no? Sí, sí. Y simplemente ahora, bueno, considero que tengo un cambio de religión, pero así como me desenvolví allá, dándome golpecitos en el pecho, confesándome, uno que otro rosario. Entonces, bueno, así tristemente personas toman el evangelio cuando esto tiene que ver con un nuevo nacimiento, tiene que ver con un cambio de naturaleza, tiene que ver con ser hijo de un rey, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Y por eso cuando la persona tiene que ver mucho la revelación de la palabra, más que letra, no estoy hablando de una letra, hay mucha gente que tiene información y son cabezones, sino revelación en el espíritu de quiénes somos en Cristo es que todo cambia. Si no, ese creyente simplemente lo que tuvo fue un cambio de religión, pero una vida totalmente igual a cualquiera, que es lo que usted está hablando, ¿no? Pastor, ¿se ha sentido alguna vez, dígame la verdad, como Jeremías que le habla, que habla? Sí, porque mira, más que todo igual en la parte, el tiempo que viví como evangelista y como predicador, empecé a predicar a los 15 años de edad y bueno, diferentes denominaciones, diferentes congregaciones, y ya de repente llegar a una iglesia 40, 50 años y ver a nivel espiritual, ¿no? Tantas cosas, pero simplemente usted tiene 40, 45 minutos para dar un sermón, una predicación. Entonces, tener esa como impotencia, Señor, está pasando, uno ve esto en el cuerpo de Cristo, pero entonces, ¿cómo en 45 minutos hago, Señor? Y entonces queda como la frustración de, bueno, será una palabra de aliento, una palabra como que... Y eso frustra mucho. Una de las experiencias particulares en ese sentido, porque una malformación de 40, 20 años, imposible que sea cambiado en 40 minutos. Por eso el cuerpo de Cristo requiere que estemos expuestos a la palabra del Señor constantemente. Muchos preguntan
¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo. Vienen a la iglesia, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Pastor, cuéntele a los creyentes. Wow, mire, una pregunta, Facilita. Dios mío, ¿no? Donde hay diferentes posturas, ¿no? Totalmente. Particularmente en el cuerpo de Cristo están quienes afirman que una vez que creen ya tienen toda la plenitud del Espíritu y ya ni más, ¿no? El otro extremo, que si la persona podrá tener todos los frutos, podrá tener cualquier don, pero si no habla en lengua, prácticamente ni es salvo. Entonces son extremos, ¿no? Que se han visto por desconocimiento. Pero bíblicamente, cuando vamos a las Escrituras, una persona que cree que llega al Señor ya recibe de verdad no un cristianismo nominal, sino que ha experimentado ese nuevo nacimiento, es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, no existe tal cosa, una vez lleno del Espíritu Santo, siempre lleno del Espíritu Santo. No. Es decir, fui lleno hoy del Espíritu Santo y más nunca en mi vida voy a necesitar de ser lleno del Espíritu Santo. Eso no existe. Los mismos creyentes que fueron llenos del Espíritu Santo en Hechos 2, hablaron en otras lenguas, el Espíritu Santo se posó sobre ellos como llamas de fuego, pero ya en el capítulo 4 dice que igualmente ese grupo de creyentes fueron de nuevo llenos del Espíritu Santo, hablaron en lengua, profetizaron, pero también hablaron la palabra de Dios con valentía, con energía, sin miedo. Entonces vemos que la llenura del Espíritu Santo no es una sola experiencia en la vida del creyente, sino es una constante. Por eso cuando Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, no se embriaguen con vino, antes sean llenos del Espíritu. En la parte griega allí dice, está un continuo presente. Lo que está queriendo decir Pablo es, sean continuamente llenos del Espíritu Santo. Entonces vemos creyentes que simplemente se conforman, hablen lengua y ya no. Es cuando más necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, indica rendirnos al Espíritu Santo, someternos al Espíritu Santo, rendir nuestro cuerpo, nuestras lenguas, nuestro carácter, sentimiento, cada área de nuestra vida al Espíritu Santo y permitir que Él exprese a Jesucristo a través de nosotros como iglesia. Eso es, ya lo demás son experiencias respetables cada una, pero no es una sola experiencia en la vida del creyente. Tiene que ser un continuo anhelo en todos nosotros. No dejar apagar la llamita, no entristecerlo. Qué importante lo que nos está diciendo, pastor. La llenura del Espíritu Santo. Qué bueno todo lo que nos está hablando. Pastor, sabemos que sí, hay posturas doctrinales que nosotros respetamos. Igual ya más o menos lo contestó, pero el Espíritu Santo y sus manifestaciones se quedaron allá en Pentecostés, se quedaron ahí con la iglesia apostólica primitiva, o el Espíritu Santo sigue, wow, prendiéndose fuego en las iglesias. Muy buena y muy pertinente esa pregunta. ¿Por qué? Porque mire esto, hoy en día hay muchos paradigmas que se han autoproclamados defensores de la sana doctrina, y el cuerpo de Cristo, triste y lamentablemente, lo ven así como grandes defensores de la sana doctrina. Y uno dice, wow, y tal vez no quiero dar nombre no es la idea, ¿no? Pero entonces, tremendo defensor de la sana doctrina.
Pero ellos que se han nombrado así, defensores de la sana doctrina, resulta que aún defendiendo la sana doctrina, son cesacionistas. Y ustedes, los que me están escuchando, ¿cómo es eso, pastor? ¿Qué significa? Es que son personas que piensan que los dones cesaron. Simplemente fueron en el primer siglo y dejaron de operar en este siglo. No, los ministerios, están allí en la Biblia, pero no, nada más el pastor, nada más el maestro, uno que otro evangelista, pero los demás dones ministeriales cesaron. Entonces mutilan el cuerpo de Cristo, anulando ministerio, anulando dones, y dicen entonces ser defensores de la sana doctrina. Entonces es verdad que ese mover pentecostal o neopentecostal ha traído extremos y se han cometido errores, excesos, pero eso no anula la veracidad de la continuidad de un Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre. No, pastor, pero hay falsos profetas. Perfecto, claro que hay. Pero el hecho de que hayan falsos profetas es la mayor evidencia de que hay profetas verdaderos. Porque nadie va a falsificar un billete de $120, porque no existe un billete de $120. Si falsifican un billete de $100 es porque existe. Entonces, aunque haya multitud de falsos profetas, esa multitud y los verdaderos profetas sean poquitos, pero esa multitud de falsos profetas lo que evidencia es que sí hay genuinos profetas, genuinos hombres y mujeres de Dios. Igualmente, que existan falsos apóstoles no significa que no existan verdaderos apóstoles. Entonces, mi postura es la continuidad del Dios de la Biblia, sigue teniendo vigencia actual. Los dones, los ministerios, completamente actual y vigente, operativo, el Dios de hoy, que así como fue el mismo ayer y hará grandes cosas en el futuro, pero sigue haciendo grandes cosas el día de hoy. Gloria a Dios, qué linda, qué hermosa contestación y qué triste, ¿no? Por esos siervos de Dios que bloquean a su congregación, ¿no? Las manifestaciones tan sobrenaturales. Disculpe. Y uno de los grandes desafíos, por ejemplo, que frustran, no nada más se atreven a frustrar dones ministeriales, dones del Espíritu, sino también a limitar, a restringir esos dones más en una mujer. ¿Me explico? Una mujer pastora. Totalmente. Entonces, es una endemoniada. Una mujer. Entonces, son paradigmas, estructuras religiosas que bloquean la edificación del cuerpo de Cristo. Totalmente. Me encanta cómo lo está explicando. Pastor, a propósito de lo que dijo antes, ¿no? Que están los extremos, los legalistas, por también no nombrar los judaizantes, ¿no? Ya Pablo tenía problema con los judaizantes. Tenemos, bueno, la gracia. Ahora, la gracia significa que yo voy, peco todo lo que quiero, total, yo después peco, me arrepiento, practico el pecado, porque a veces vemos que toman la gracia como que la importancia de la santidad, pastor. Eso es lo que le quiero preguntar. Son temas que, por ejemplo, hoy día, en medio de todo ese bullicio de confusión, el extremo de esas raíces, de querer indagar en las raíces hebreas, y se cumple lo que dijo el apóstol Juan. Dicen ser judíos y no lo son. Entonces vemos creyentes hoy día por falta de identidad
entonces queriendo usar talit, kipá, indumentaria judía, y querer, no, entonces decir, hay que observar la Torá, el Shabbat y toda una serie de cosas, pero ya va. ¿Usted quiere observar la Torá, los 613 mismos mandamientos? Sí, pastor, bueno, usted tiene que empezar por circuncidarse. ¿Cómo así? Pero no en una clínica con anestesia. Vaya a Jerusalén, pague un avión y que sea un rabino sin anestesia, y entonces luego puede hablar de guardar la Torá, porque simplemente es fácil tomar la música, una que dos palabras hebreas, el disfrazarme de hebreo, impresionar, porque digo Shalom, Yahweh, Yeshua, y el que no quede impresionado, pero en realidad la persona se está engañando a sí misma y está engañando a los demás, porque queriendo observar una ley, cuando esa ley, el principio está en la circuncisión. Entonces allí es que dice, ay, pero pastor, ya fuimos circuncidados por Cristo Jesús. Entonces allí sí toma la gracia. Entonces allí es extremo de esa ley. Y el extremo de esa gracia, estilo del personaje ya fallecido, se autoproclamó Pablo, se autoproclamó Jesucristo hombre, se autoproclamó él mismo el anticristo. Estoy hablando de José Luis de Jesús Miranda. Habló de una creciente gracia, de tal grado de una gracia en desgracia, donde prácticamente no hay diablo, no hay pecado. Entonces, bueno, prácticamente una licencia para deshacer, porque hagas lo que hagas, no vas a perder la salvación. Entonces, por eso es extremo. Lo que está afectando hoy día al cuerpo de Cristo son extremos. Todo es pecado, nada es pecado. Los extremos están dañando al cuerpo de Cristo en el presente. Totalmente, totalmente de acuerdo. Pastor, ¿cómo se vence la tentación? Porque tentados somos. Cristo fue tentado. Le hago preguntas fáciles. No, me abrí un poco. Son preguntas que no esperaba, ¿no? En el sentido de que, bueno, pero es interesante. Una persona en una ocasión dice que a un viejito, ¿no? A un anciano, un nuevo creyente, pero un anciano muy respetado, y un nuevo creyente fue y preguntándole precisamente de cómo hizo ese anciano. Quería saber cómo habrá hecho ese anciano para permanecer tantos años en la vida cristiana. Y ese anciano le respondió: hijo, mire, es como cuando tú tienes dos perritos de pelea, uno negro y uno blanco. Va a ganar el perrito que tú alimentes más. Si alimentaste más al perro negro, va a ganar el perro negro. Si alimentaste más al perrito blanco, va a ganar el perrito blanco. Igual en la vida del creyente. Si alimentas el viejo hombre con las cosas del mundo, con distracciones, con trivialidades, la tentación iba a venir cuando ya usted va a correr a la tentación. Pero cuando alimentamos al nuevo hombre, crecemos en ese nuevo hombre, entonces ya hay fortaleza para enfrentar cualquier tentación. Pero siempre va a existir ese conflicto en la vida del creyente. Pero fue interesante esa respuesta que le dijo ese viejito a ese jovencito, y es una realidad. Va a ganar la naturaleza que alimentemos más. Si alimentamos más el espíritu, obvio que es la vida espiritual la que va a prevalecer. Solo que ese espíritu se alimenta con las cosas de arriba, no de la tierra. Amén.
Dos preguntas en una, que seguramente la hacen mucho en la congregación, por lo menos en mi congregación. Pastora, me cuesta orar, pastora, me cuesta entender la Biblia, me siento, leo, pero no entiendo nada. ¿Qué se le dice a un creyente que viene con esa problemática? No puede orar y lee la Biblia y está ahí tildado. Bueno, yo digo que lo primero, la sinceridad y el reconocimiento. No puedo. Cuando la persona se sinceriza consigo mismo, bueno, se me dificulta orar, leer la palabra. Pero yo digo que, en mi opinión personal, es esto. Una frase que leí, no recuerdo, en algún libro, es: la oración nos aleja del pecado, o el pecado nos alejará de la oración. Entonces, repito, la oración te alejará del pecado, o el pecado te alejará de la oración. Porque así como el pecado en Adán lo llevó a ocultarse y Dios tener que preguntarle: ¿dónde estás, Adán? Entonces, muchas veces la práctica del pecado crea que culpabilidad, y entonces no quiero orar porque Dios me va a reprender, no me siento digno, no me siento sucio. Entonces, el pecado nos aleja de la vida de oración, o la oración nos alejará del pecado. Son decisiones que tenemos que tomar como creyentes, y la oración es el oxígeno. Pablo habla de la armadura, pero luego habla de la oración, dando a entender que la oración no es un arma, más que un arma, es el oxígeno del soldado. Y la palabra, bueno, son elementos indispensables totalmente en nosotros los creyentes, que cada día tenemos que cultivar. Y aquellos que están viendo esta transmisión, es esa invitación a cultivar esa relación y comunión con el Padre. Pastor, la oración es el oxígeno del creyente. Me encantó. ¿Y la armadura? ¿Debe el creyente andar con la armadura puesta? Sí, pero mire eso. Precisamente los días viernes he estado por vía Zoom. Tengo una escuela totalmente gratuita, sin costo alguno, donde enseño, estuvimos enseñando toda la carta a los Efesios. Duramos casi 2 meses. Hoy día empezamos con la epístola a los Colosenses, y estudiando esa parte de la armadura. Hoy en día, que se habla de guerra espiritual y tantas cosas, la gente piensa que simplemente es: me pongo el yelmo, tomo el calzado y me ciño con la justicia y me pongo y grito. No, ya va. Pablo habla de que, por ejemplo, voy a ir aquí rápidamente, pero la armadura lo que está es ilustrando verdades de las cuales tenemos que apropiarnos. Por ejemplo, dice: está firme, está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad. Entonces, la verdad, es decir, tengo que apropiarme de la verdad, hablar verdad, caminar en verdad, vivir en verdad. Entonces, gente que quiere ir a una supuesta guerra espiritual y enfrentar a demonios y con gritos, pero caminan en mentira, el enemigo lo que hace es burlarse. Entonces, por eso, igualmente, cuando dice: y vestidos con la coraza de justicia, es decir, así como el soldado romano se colocaba esa coraza, usted y yo tenemos que apropiarnos de la justicia de Cristo,
de rectitud, de santidad, integridad. Entonces, igualmente, me coloco el calzado del apresto del evangelio, pero ya va. Exacto, la Biblia dice cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Pero el ponerme el calzado, nada, gritar, me pongo el calzado, pero no le predico ni siquiera a la persona que vive acá cerquita de mí. Entonces, vemos que no es simplemente de una manera mística ponerme una armadura, sino que son elementos, verdades en la vida del creyente que tenemos que apropiarnos y hacerlo nuestro: la fe, la salvación, la verdad, la justicia, el evangelio. Entonces, son elementos, verdades, hacerla inherente en la vida del creyente. Pastor, ¿cómo protegemos a nuestros niños, a nuestros adolescentes que están siendo tan bombardeados por una humanidad que proclama muerte, eutanasia, aborto, perversiones a la orden del día? Hoy lo usual pareciera que es ser pervertido. ¿Cómo se protege a los niños de un mundo que en este momento es un torrente de perversión y de muerte? ¿Cómo protegemos a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a los niños que van a nacer? ¿Cómo los protegemos? Bueno, mi opinión en ese aspecto es que nosotros los padres debemos de tomar un rol protagónico en la educación de nuestros hijos. A raíz de esta pandemia y todo lo demás, ha llevado a niños a estar más en casa, y ahora la educación virtual. Entonces, ese papel de la antigüedad de que, bueno, le dejo la educación a mis hijos. La educación de mis hijos se la dejo a la institución, se la dejo al profesor, al maestro, se la dejo al maestro de escuela dominical. No, yo digo que nosotros como padres es cuanto más sí o sí debemos de ocupar el rol protagónico en la educación del hijo. Porque mire, demasiado bombardeo, tanto en redes sociales, muchas cosas donde lo anormal quieren convertirlo en anormal. Tremendo, tremendo. Es terrible. Para ir terminando, pastor, ¿qué es lo más sobrenatural que a usted le tocó vivir? Hay esa intervención que usted supo, si sos vos, Señor. Cuénteme alguna anécdota, algún testimonio. ¡Wow, Dios! ¡Wow! Son tan, bueno, muchas experiencias sobrenaturales. ¿Cómo le explico? De tantas. Más que todo uno cuando de repente ayuna varios días seguidos. Son experiencias, ¿no? Diferentes experiencias. Cuando fui bautizado en el Espíritu Santo, fue una experiencia que me marcó. Y bueno, pero quiero compartir uno en particular, porque hay algunos que cuentan las experiencias bonitas, como yo soy el superior y los demás los inferiores. Una donde el Señor me confrontó. Era muy joven, muy adolescente. Y mi abuela preparaba un asopado de arroz con pollo espectacularmente delicioso. Ya mi abuela había partido con el Señor, tenía unos cuantos 5 o 7 años ya tiempo. Pero en esa experiencia que tuve, vi precisamente un asopado así, muy rico, y la voz del Señor diciéndome: te he llamado para que alimentes multitudes. Pero aquí voy, en esta experiencia, ya, porque fue muchos años atrás. Cuando veo ese asopado así, veo que salen cucarachas, ¿no? De la cuestión, y hago así. Lo rechazo. Y el Señor diciendo: te he llamado
para alimentar a mi pueblo. Pero si ellos ven en ti inmundicia, van por más delicioso y sustancioso que sea mi alimento, lo van a rechazar. ¡Wow! Eso a mí me impactó. Porque es así, por muy sustancioso que sea una comida, pero si vemos allí inmundicia, no lo vamos a aceptar. Entonces el Señor en esa etapa de la adolescencia había allí ese llamado a la santidad y precisamente después de eso muchos testimonios de personas, nada más era un predicador itinerante en mi ciudad, pero me decían: Carlos, mira, en tal experiencia, en tal iglesia, y resulta que esa persona que predica, mira, y supe esto de su vida, supe esto, y el Señor me hacía recordar eso que me había mostrado, diciéndome: no quiero que tú hagas lo que hacen los demás. Entonces fue algo que me marcó. Es un desafío, porque nosotros como ministros hemos sido llamados para alimentar a un pueblo, pero ese llamado requiere también que andemos a la altura de ese llamado para que las personas coman de ese maná espiritual. Antes de pedirle que ore, quiero contarle que me encantó, estuve mirando un video que pasó una de las ministras de la iglesia, donde lo veo subido a una azotea ahí con un parlante, y me encantó. ¿Cómo? A ver, cuénteme un poco de eso, de subirse, de agarrar el parlante, me encantó. ¿Cómo surgió eso? Y la respuesta de la gente, ¿no? Pero en mi perfil. Sí, lo he visto en su perfil. No, es mi esposa, con mi esposa y mi bebé. Precisamente en esa etapa de la cuarentena, cuando la cuestión de la pandemia y la cuarentena y las restricciones, que bueno, como todos los países, igualmente en Perú hubo restricciones, nosotros donde vivíamos cerca a, bueno, tomamos la iniciativa de el sonido, llevarlo allí, y de repente, bueno, no podemos ir a casa por casa por el distanciamiento social y muchas cosas, pero entonces, juntamente con mi esposa, unos hermanos que vivían allí cerca, que aunque no eran de la congregación, pero tomamos la iniciativa: no, vamos a orar por la comunidad, vamos a soltar la palabra, y bueno, la palabra haga el efecto. Y fue un tiempo muy hermoso, juntamente con mi esposa, mi bebé, y bueno, aquí estamos en esta tierra sirviendo al Señor. Me encantó verlos, qué lindo, a mí me emociona mucho esa espontaneidad, ¿no? Que sale no solo detrás de un púlpito, sino agarramos un parlante, un micrófono y vamos y damos la palabra. Y es algo, pastora, mire, porque yo creo en usar las redes. ¿Me explico? Sí. Todo, Zoom, YouTube, Facebook, todo, usar las herramientas, pero tristemente hoy día también muchos simplemente se han ocupado de predicar a nivel virtual. Y entonces ya como que está bien, de repente con todo un protocolo de seguridad, nosotros, bueno, de ir a una plaza, de ir al frente de un mercado, y bueno, así las personas no se conviertan en masa, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, sea a través de cualquier forma, pero seguir proclamando la palabra. Y tristemente, muchos hoy día se han limitado a la parte virtual. Y yo creo que más bien es no soltarla, pero combinarla. Hacer una combinación. Lo que pasa que, bueno, naciones como la nuestra, como Argentina, en las plazas han permitido cualquier cosa menos predicar. A veces no.
Podíamos hacer cualquier cosa en las plazas, pero no ir a dar la palabra. Estábamos imposibilitados de eso. Yo creo que ya la persecución empezó. Pastor, le pido por favor si puede orar por los que nos van a estar escuchando, por los que van a estar, y aparte agradecerle, me encantó cómo explicó muchísimas cosas y agradecerle su tiempo y bendecirlo, bendecir su vida, su familia, su ministerio, las cosas lindas que nos contó y de qué modo nos hizo reflexionar. Le pido por favor que, si es tan amable de orar por todos nosotros. Amén. Bueno, igualmente muy agradecido por esta invitación, por este espacio, saludando también, repito, a todos aquellos integrantes de su ministerio, a todas aquellas personas que vean esta transmisión en diferido, sean bendecidos. Y bueno, un gozo saludarles desde Lima, Perú. En nuestras redes sociales, Pastor Carlos Gil, ahí estamos y bueno, vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, te doy gracias, Señor, por este tiempo de entrevista, este tiempo donde me has permitido hablar de tu palabra, de diferentes tópicos, Señor. Mira a cada uno de tus hijos, Señor, que verán esta transmisión. Permite que la palabra traiga edificación, traiga luz, traiga corrección, traiga fortaleza. Gracias, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Gracias por tu hija, Señor, que está llevando a cabo este ministerio en Argentina. Dios mío, declaro sobre su ministerio fructificación, crecimiento, ensanchamiento, un tiempo de honra sobre su vida en el nombre glorioso de Jesucristo. Gracias, Señor. Recibe toda la honra, toda la gloria en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Pastor. Y bueno, y ojalá que pueda visitar Argentina. Está invitado a venir a predicar a nuestra iglesia. Bueno, amén, amén. Junto con su familia. Lo bendigo y un saludo muy grande y bueno, y esperemos que se repita. Chao, gracias, gracias. Muchísimas gracias. Bendiciones, bendiciones. Gracias.